Siempre creí que tenía una vida estable. A los 34 años, pensaba que había encontrado mi lugar en el mundo junto a Rodrigo, mi esposo desde hacía casi 10 años. Vivíamos en un apartamento que conseguimos juntos después de mucho esfuerzo, hojas de cálculo de presupuesto, noches discutiendo tasas de financiación y muchos sueños compartidos. Yo trabajaba como analista de recursos humanos, mientras él llevaba una pequeña tienda de materiales de construcción. No teníamos hijos, pero hacíamos planes. Hablábamos de viajar, de reformar la casa, de quizá ampliar la familia. Nuestra rutina era sencilla, pero llena de pequeños rituales. El desayuno del domingo, el té antes de dormir, las largas y despreocupadas conversaciones en el sofá. Era en esa cotidianeidad donde depositaba mi confianza y mi afecto. Las cosas empezaron a salirse de control cuando tuve que ser hospitalizada para una cirugía de apendicitis. El susto fue grande, pero todo salió bien y me dieron el alta antes de lo previsto. Decidí no avisarle a nadie, quería sorprender a Rodrigo. Tomé un taxi a casa con un ramo de flores que me regaló la enfermera y subí las escaleras sintiendo una ligereza rara, como si ese regreso fuera el comienzo de algo bueno. Solo que, al abrir la puerta de nuestro apartamento, me encontré con la escena que nunca imaginé. Rodrigo estaba en nuestra cama con otra mujer, usando mi camisón celeste, el mismo que él me había regalado en mi último cumpleaños. No grité, no lloré, no hice un escándalo. Simplemente cerré la puerta en silencio, intentando mantener una calma que, hasta hoy, no sé de dónde vino. Salí de ahí casi en automático, como si mi cuerpo hubiera apagado el botón de las emociones para protegerme del impacto. Recuerdo bajar las escaleras con las piernas temblando, pero sin dejar que se me escapara una sola lágrima. Solo quería salir de allí, poner la mayor cantidad de puertas posible entre yo y esa imagen. Pedí otro taxi afuera del edificio, mirando fijamente el celular, como si el simple movimiento de deslizar la pantalla pudiera distraerme de la realidad. Apenas me senté en el asiento trasero, una frialdad se apoderó de mí. No era rabia, ni tristeza inmediata. Era un instinto de supervivencia, algo que me hizo pensar rápido y actuar con precisión. Saqué la notebook, conecté el 4G y comencé a bloquear las cuentas bancarias conjuntas, transfiriendo todo el saldo a mi cuenta personal. Después de eso, aún desde el taxi, busqué el contacto de un cerrajero, 24 horas, y programé el cambio de las cerraduras del apartamento para esa misma noche. Necesitaba asegurarme de que, si alguien perdía el piso en esa situación, no sería yo. Hasta hoy no sé de dónde saqué fuerzas para hacer todo tan rápido, pero recuerdo la sensación de estar en piloto automático, guiada por una necesidad urgente de autopreservación. En el camino, el shock empezó a transformarse en una mezcla confusa de dolor e incredulidad. No era solo la traición de alguien en quien confié ciegamente durante tantos años, era la sensación de que toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Me descubrí repasando mentalmente pequeños gestos, frases sueltas, ausencias inexplicadas. Todo empezó a tomar otro significado bajo esa nueva luz cruel. Paré en un hotel sencillo, cerca del centro, porque no quería correr el riesgo de encontrarme con nadie conocido en ese momento. En la habitación, me senté en la cama y miré mis manos, que temblaban levemente, como si el cuerpo finalmente comenzara a procesar todo lo que la mente intentaba bloquear. Respiré hondo, tratando de no desmoronarme, y empecé a revisar los documentos que traje del hospital. Fue ahí cuando una noticia aún más aterradora me golpeó de lleno. Los médicos habían encontrado una formación atípica durante la cirugía y recomendaban que buscara un oncólogo con urgencia. El miedo a la enfermedad se mezcló con el abismo abierto por la traición, dejándome en un estado de alerta constante, como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber qué esperar del siguiente paso.
La noche que pasé en ese hotel fue una de las más largas de mi vida. Por más que quisiera dormir, mi cabeza no se apagaba. Cada minuto surgían nuevas preguntas y volvían viejos recuerdos, como si todo lo que había vivido con Rodrigo tuviera que ser revisitado bajo otra óptica, más dura y menos ingenua. Llamé a Laura, mi mejor amiga, en plena madrugada. Su voz al otro lado de la línea fue un alivio inmediato, un ancla en medio de la tormenta. Le conté todo, sin ocultar nada, la escena que encontré en casa, la sensación de haber perdido el piso, el miedo que me causaba esa noticia del hospital. Laura no dudó. En pocos minutos ya estaba a mi lado en el hotel, con una maleta pequeña, 2 cafés y la mirada atenta de quien sabe que no es momento de hacer preguntas, sino de sostener mi mano. Ella asumió el control de la situación cuando más lo necesitaba. Me agendó una consulta con un oncólogo de confianza de su familia, organizó mis documentos y me ayudó a pensar en los próximos pasos, tanto en relación a mi salud como a la parte práctica de la separación. Por primera vez esa noche, lloré sin vergüenza, con la cabeza en su hombro. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y sobre todo un miedo casi paralizante de perderlo todo. Mi matrimonio, mi salud, mi paz. Laura se quedó conmigo hasta que el sueño finalmente llegó, y ahí, en ese cuarto de hotel, me di cuenta de lo mucho que la verdadera amistad puede ser un salvavidas cuando uno siente que se está ahogando. A la mañana siguiente desperté más cansada que cuando me acosté, pero decidida a no dejarme hundir. Laura insistió en acompañarme a la consulta. El camino hasta el consultorio fue silencioso, cada una atrapada en sus propios pensamientos, pero al tomarme la mano en el ascensor, me transmitió una calma que me hizo sentir menos sola. El oncólogo era atento y directo. Explicó los hallazgos del examen, pidió nuevas pruebas y dejó claro que, a pesar del susto, no todo tumor significa una sentencia de muerte. Salí del consultorio un poco más aliviada, pero aún bajo el efecto de la adrenalina de los últimos días. Laura insistió en que me quedara un tiempo más en el hotel, y mientras ella organizaba mi cronograma de exámenes y consultas, empecé a pensar en todo lo que tenía que resolver. Cuentas por pagar, documentos que separar, mi trabajo, la noticia de la separación que inevitablemente se iba a correr entre amigos y familiares. Sentí que necesitaba actuar rápido para no perder el control de mi propia historia. La traición de Rodrigo seguía doliendo como una herida abierta, pero en ese momento el miedo a una enfermedad grave parecía más urgente, como si todo en mi vida tuviera que esperar mientras luchaba, primero por mi salud. En los días que siguieron, la rutina se volvió una maratón de exámenes, consultas y noches mal dormidas. Me dividía entre el consultorio del oncólogo y visitas rápidas al apartamento para buscar ropa, documentos, objetos personales. Cada vez que cruzaba la puerta de la antigua casa, sentía una mezcla de repulsión y tristeza. Era extraño entrar al lugar que, hasta hacía pocos días, llamaba hogar, y darme cuenta de que nada ahí me pertenecía de verdad. Rodrigo no apareció ni hizo contacto, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza o simplemente por cobardía. Me sorprendió ver que buena parte de mis pertenencias personales estaban apiladas en bolsas en el pasillo, como si fuera una huésped, indeseada, siendo discretamente desalojada. En otro momento, eso me habría destruido, pero algo en mí estaba cambiando. Empecé a actuar de forma mucho más pragmática. Recogía lo que era mío, sacaba fotos de todos los ambientes, de los muebles, de los documentos de la casa, todo con la calma meticulosa de quien sabe que va a necesitar esas pruebas. Empecé también a reunir información sobre nuestras cuentas, inversiones, el coche, incluso los recibos antiguos de regalos caros que sospechaba, pero nunca quise admitir que no habían sido para mí.
Era un proceso solitario y doloroso, pero al mismo tiempo, cada pequeña acción me devolvía un poco de la autonomía que pensaba haber perdido. El dolor de la traición aún palpitaba fuerte, mezclado con el miedo a lo que los exámenes pudieran revelar. Pero ahí, entre cajas y recuerdos, comencé a darme cuenta de que podía, sí, retomar el control de mi vida, aunque fuera paso a paso, por más difícil que fuera avanzar. Fue durante una de esas visitas rápidas al apartamento que, revisando los papeles del hospital y los exámenes, algo me llamó la atención en un informe médico antiguo de Rodrigo, guardado en una carpeta junto a otros documentos personales suyos. Al principio pensé que era solo uno de esos papeles que uno archiva sin mirar, pero un detalle me hizo parar. El nombre de un hospital oncológico de renombre y una fecha de años atrás, época en la que estábamos juntos y que hasta entonces yo creía que había sido tranquila. Leí y releí esas hojas, intentando entender los términos médicos y el motivo de nunca haber oído nada sobre eso. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Será que Rodrigo ya había enfrentado un cáncer grave y nunca me lo contó? El riesgo genético, pensé al instante, podría ser importante incluso para mí, ya que planeábamos hijos. Fue como si una segunda traición se revelara ahí, un secreto aún más profundo que el adulterio. Esa misma tarde, con el apoyo de Laura, hablé con un primo suyo, ex policía, que aceptó investigar a fondo la vida de Rodrigo. Era una decisión difícil de tomar, porque todavía había una parte de mí que intentaba encontrar alguna explicación más suave para todo eso, pero la acumulación de mentiras y omisiones ya no dejaba espacio para dudas. En pocos días recibí de él información que me derrumbó por completo. Rodrigo mantenía una relación con una mujer desde hacía casi 3 años, manteniendo a la amante con dinero de la pareja, regalándole bolsos de lujo, pagando el alquiler de un apartamento e incluso comprando una propiedad a nombre de los dos. Cada nuevo descubrimiento era como un golpe, pero extrañamente empecé a sentir que todo ese sufrimiento abría espacio para un tipo diferente de fuerza, unas ganas de reconstruir mi vida por completo, lejos de cualquier vínculo con el pasado. Los días siguientes fueron una mezcla de espera y preparación. Mientras aguardaba los resultados de los exámenes más detallados, empecé a organizar la documentación necesaria para garantizar mis derechos, sobre todo aquello que, hasta entonces, era patrimonio construido entre los dos. Laura seguía siendo mi apoyo incondicional, revisando contratos, hablando con abogados y recordándome todos los días que no estaba sola, por más aislada que me sintiera. Sin embargo, en el fondo había una inquietud creciente, un temor de que, si no actuaba con firmeza, Rodrigo pudiera intentar revertir las cosas a su favor, llevándose no solo el dinero, sino también la parte de mi historia, que aún no había conseguido destruir. El contacto con el primo de Laura fue fundamental en este proceso. Con la experiencia de quien ya ha visto de todo, orientó cada paso, desde la recopilación de pruebas hasta la preservación de mensajes, recibos y conversaciones que podrían ser esenciales si todo terminaba en la justicia. Era extraño ver mi vida convertirse, de la noche a la mañana, en un caso de investigación, pero también era un alivio tener aliados que sabían exactamente cómo lidiar con cada obstáculo. En esas semanas aprendí a blindarme emocionalmente, evitando preguntas de familiares y colegas de trabajo mientras me concentraba en lo que realmente importaba: proteger mi futuro y mi salud. Fueron noches sin dormir, llenas de ansiedad y miedo, pero también de un sentimiento nuevo, una determinación silenciosa de no ser más víctima de las elecciones de nadie, de finalmente poner mis propios intereses y mi dignidad en primer lugar. Cuando finalmente llegó el día de la consulta definitiva con el oncólogo, ya estaba exhausta física y mentalmente,
Laura insistió en acompañarme y, a pesar de los nervios, intentamos conversar sobre cosas banales en el camino al hospital, como si fingir normalidad pudiera aliviar el peso de ese momento. La espera en la sala de atención fue interminable. Me quedé mirando el patrón geométrico de la silla, escuchando a lo lejos los ruidos de los pasillos, con el pensamiento oscilando entre el miedo al diagnóstico y la rabia de todo lo que venía descubriendo sobre Rodrigo. Cuando el médico entró, sentí el corazón dispararse. Me explicó el resultado de los exámenes con calma, mostrando las imágenes y aclarando dudas, hasta finalmente decir que el tumor era benigno y no habría necesidad de tratamiento agresivo. En ese instante, una ola de alivio me atravesó de una manera que nunca había sentido antes. Lloré, pero no como alguien derrotada. Lloré como quien vuelve a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Laura me abrazó y celebró más de lo que yo misma sería capaz en ese momento, y salimos de ahí con una sensación casi absurda de gratitud. De repente, lo que antes parecía imposible, volver a empezar, cobró otro color. Pero el alivio por la salud vino acompañado de un sentimiento casi explosivo de indignación. Si Rodrigo había escondido su propia enfermedad, negado el riesgo genético y encima usado el dinero de la pareja para mantener una doble vida, yo necesitaba asegurarme de que él fuera responsabilizado por... En todo eso, ya no se podía ignorar ni postergar. En el taxi de regreso, empecé a planear cada etapa del enfrentamiento que, tarde o temprano, sería inevitable. La idea de enfrentarlo de igual a igual, de mirarlo a los ojos y exigir justicia, empezó a darme fuerza. Sentía que ya no era esa mujer que entró llorando a un hotel con la maleta en la mano. Ahí nacía una nueva versión de mí, lista para luchar por todo lo que era mío por derecho y por todo lo que aún estaba por venir. La semana siguiente, al diagnóstico, reuní el coraje para organizar el enfrentamiento que venía ensayando mentalmente desde hacía días. Sabía que no podía actuar de manera impulsiva. Necesitaba tener todo en mano, cada comprobante, cada documento, cada mensaje que probara no solo la traición emocional, sino principalmente la financiera y la omisión sobre el historial de salud. Reuní pruebas, imprimí extractos, guardé capturas de pantalla y preparé una carpeta que se volvió mi escudo. Combiné un horario con Rodrigo, pidiéndole conversar en persona en el apartamento. Él aceptó, quizás pensando que yo estaría dispuesta a negociar o incluso a perdonar, como tantas veces vi pasar en historias de amigas. Pero esta vez era diferente. Llegué antes. Me senté en la sala que un día fue escenario de nuestras risas y esperé en silencio. Cuando Rodrigo entró, noté que evitaba mirarme de frente, murmurando una disculpa vacía, como quien intenta aliviar el peso de lo que hizo. Pero yo estaba decidida a no dejar espacio para manipulaciones. Fui directa. Presenté las pruebas, la línea del tiempo de las mentiras, los recibos de los gastos con la amante, los extractos de las transferencias y, por último, la copia del historial médico que él nunca tuvo el coraje de compartir conmigo. Mientras escuchaba, noté que el discurso de arrepentimiento dio lugar al pánico. Alegó que yo estaba exagerando, que no era para tanto, pero no había lugar para excusas. Dejé claro que, si intentaba impugnar cualquier cosa, no dudaría en ir a la justicia, y que con las pruebas que tenía sería fácil demostrar fraude, ocultamiento de enfermedad y daño a mi salud física y emocional. Su silencio fue la confirmación de que finalmente el control de esa situación estaba en mis manos. No grité, no lloré. Hablé bajo, con una firmeza que ni yo misma conocía hasta ese momento, sintiendo por fin que era dueña de mi historia otra vez. No tardó en correrse la noticia de nuestra ruptura entre familia y amigos. La mayoría se sorprendió,
pues siempre fuimos vistos como una pareja ejemplar, de esas que parece estar junta por elección y no por obligación. Pero, como aprendí de la manera más dura, nadie conoce de verdad lo que ocurre dentro de una casa, ni siquiera quien vive en ella. Mi suegra fue una de las primeras en buscarme, visiblemente afectada, intentando convencerme de que debía ser madura y evitar medidas drásticas por el bien de Rodrigo y su patrimonio. Intentaba manipular con argumentos morales, mencionando el tiempo de convivencia, las dificultades que ya superamos, incluso el impacto que aquello tendría sobre la reputación de la familia. Por primera vez, escuché todo sin dudar, sin pedir disculpas por nada. Le mostré parte de las pruebas, dejé claro que ya no había más espacio para secretos, que la lealtad que ahora me exigía nunca existió de verdad por parte de su hijo. Cuando mencioné las amenazas legales, vi el miedo en su mirada. Quizás, por primera vez, vio en mí no a una víctima, sino a alguien capaz de reaccionar. Fue un momento extraño, porque el dolor que sentía por su familia venía de lejos, de pequeñas humillaciones y juicios a lo largo de los años, pero en ese instante todo pareció pequeño ante mi necesidad de justicia. Me di cuenta de que, para liberarme de verdad, tenía que enfrentar incluso a las figuras de autoridad que siempre hicieron cuestión de minimizarme. Y fue así, sin levantar la voz, pero con todas las cartas sobre la mesa, que logré obligarlos a transferir legalmente a mi nombre todos los bienes que construimos juntos. Hice cuestión de registrar cada paso, cada firma, cada declaración, no solo para protegerme, sino también para no olvidar nunca que nadie debe renunciar a su propia dignidad por miedo a enfrentar a quien la hirió. Después de resolver toda la parte burocrática, vino un vacío difícil de explicar. Recuperar los bienes, las cuentas, el derecho a lo que era mío por justicia, no borraba el dolor de los recuerdos ni restauraba de inmediato mi autoestima. Pasé días alternando entre la sensación de alivio y una tristeza silenciosa, como si cada rincón del apartamento evocara episodios que preferiría olvidar. Fui deshaciéndome de los objetos poco a poco, separando lo que tenía sentido conservar de lo que necesitaba dejar atrás. La casa, antes llena de sueños, fue quedando vacía. Con cada caja armada, con cada mueble vendido, parecía que también desmontaba antiguas versiones de mí misma. Laura estuvo a mi lado en todos esos momentos, ayudando con mudanzas, orientando negociaciones, haciéndome compañía en los silencios más pesados. Fue de ella incluso la idea de vender la casa de campo que teníamos desde hacía años y usar parte del dinero para invertir en algo que realmente fuera mío, libre de cualquier vínculo con el pasado. Tardé en decidirme, pero me di cuenta de que necesitaba un proyecto nuevo, un motivo para levantarme con ganas, una forma de rescatar lo que me daba placer mucho antes de que todo se derrumbara. Investigué opciones, visité inmuebles más pequeños, planeé posibilidades, hasta que, una tarde lluviosa, me crucé con el anuncio de una pequeña tienda de esquina en venta, con un jardín abandonado en la parte trasera y un cartel de «Necesita reforma urgente». En ese instante supe que ahí podían hacer algo nuevo, no solo un negocio, sino un espacio de reconstrucción, de esperanza, de florecimiento literal y simbólico. La decisión de abrir una florería nació de un recuerdo antiguo, el placer simple que sentía al cuidar las plantas de mi abuela, aún en la infancia. Era ahí, entre esquejes de violeta y matas de romero, donde me sentía en paz, sin prisa, lejos de las presiones y exigencias de la vida adulta. Recuperar ese recuerdo parecía, de cierta forma, un acto de autocompasión, un intento de reencontrar a la que era antes de todas las decepciones. Con el dinero de la venta de la casa de campo, compré el local, contraté un pequeño equipo para la reforma y pasé
Semanas siguiendo cada detalle de la transformación de ese espacio, de las paredes descascaradas al jardín del fondo que fui reconstruyendo planta por planta. Laura me ayudó con ideas, planillas e incluso a crear el perfil en redes sociales. Mis padres vinieron a visitarme el día de la inauguración, emocionados al ver que, a pesar de todo, había logrado levantar la cabeza y empezar de nuevo. Los primeros meses fueron intensos. Aprendí sobre proveedores, organicé cada arreglo, armé vitrinas, decoré el ambiente con fotos y objetos que realmente tenían que ver conmigo. Al principio temí no dar abasto, fracasar, ser recordada solo por la historia del matrimonio deshecho. Pero pronto el movimiento de la tienda fue creciendo y poco a poco fui ganando mi lugar en ese barrio con la misma delicadeza y fuerza de las plantas que cultivaba. Los clientes, muchos de ellos vecinos que ya conocían mi historia, empezaron a saludarme con palabras de aliento. Era un renacer hecho de pequeños gestos, una sonrisa, una flor entregada, un consejo compartido en la puerta de la tienda, y sin darme cuenta, fui reconstruyendo no solo mi rutina, sino también mi confianza en mí misma. Los meses siguientes fueron un verdadero ejercicio de autoconocimiento. Sumergirme en el mundo de las flores, las plantas y los pequeños rituales de la tienda me trajo una rutina más ligera, pero también reveló otras heridas que venía cargando sin notar. Algunas mañanas seguían siendo difíciles. Despertaba con el recuerdo de los últimos años. Soñaba con conversaciones que nunca sucedieron. Revivía discusiones silenciosas, preguntas sin respuesta. Aún así, cada día sentía el peso de esos recuerdos disminuir. Poco a poco, fui entendiendo que volver a empezar no era olvidar, sino aprender a convivir con el dolor, sin dejar que definiera quién era yo. El contacto con los clientes, muchas veces trayendo sus propias historias de pérdidas y nuevos comienzos, también me transformó. Me di cuenta de que todos, en algún momento, enfrentan rupturas, unas más dolorosas, otras más silenciosas, pero siempre capaces de dejar marcas. Una mañana, una señora que entró a comprar un arreglo para su nieto me contó sobre el divorcio traumático que vivió décadas atrás. Conversamos largamente, compartimos lágrimas y sonrisas, y cuando se fue sentí una empatía tan grande que me sorprendió la fuerza del vínculo creado ahí, en pocos minutos. Empecé a registrar esas pequeñas historias en un cuaderno, más como un ejercicio de gratitud y memoria que por cualquier ambición literaria. Era una forma de reconocer que, incluso después de tanto sufrimiento, la vida seguía ofreciéndome belleza y nuevas conexiones. Ese proceso no borró las cicatrices, pero me ayudó a mirarlas con menos vergüenza y más respeto. Sentía en el fondo que finalmente empezaba a ser dueña de mi propia narrativa, y que el pasado, por más duro que hubiera sido, ya no tenía el poder de definirme por completo. A medida que mi vida iba encontrando un nuevo eje, el contacto con el pasado se fue volviendo cada vez más raro y, al mismo tiempo, menos doloroso. Eventualmente, noticias sobre Rodrigo me llegaban por medio de amigos en común o comentarios de conocidos, pero ya no sentía necesidad de saber detalles. Al principio, cada mención a su nombre era un recordatorio incómodo de lo vivido, reavivando heridas e inseguridades. Pero con el tiempo me di cuenta de que esos episodios pasaban a afectarme menos, casi como una historia antigua contada por otra persona. En una de esas raras ocasiones supe que intentaba reconstruir su vida en otra ciudad, enfrentando dificultades económicas y, según rumores, algunos problemas de salud sin resolver. No voy a mentir, por unos segundos sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que pudo haber sido, y alivio por no estar más atrapada en ese ciclo de mentiras y manipulación. Aproveché esos momentos de reflexión
para reforzar aún más mis propios límites. Eliminé de las redes sociales a personas ligadas al antiguo círculo de Rodrigo. Rechacé invitaciones a encuentros donde sabía que estaría su familia y principalmente aprendí a no responder más a provocaciones o intentos de contacto indirectos. Ese distanciamiento fue fundamental para mi curación. Empecé a ocupar mi tiempo con lecturas, cursos de jardinería, clases de meditación y pequeños viajes de fin de semana. Cada nuevo interés era una forma de reencontrarme, de construir recuerdos sin ningún vínculo con el pasado reciente. Llegué a pensar que empezar de nuevo solo requería fuerza de voluntad, pero aprendí en la práctica que también exige mucha paciencia, autocuidado y sobre todo la decisión diaria de no renunciar al respeto por una misma. Mirando atrás, veo que mi trayectoria de superación no se hizo de grandes gestos ni de giros cinematográficos. Ocurrió poco a poco, en el silencio de los días en que tuve que reaprender a confiar en mí, en el cuidado con cada detalle de la tienda, en los momentos de soledad que se transformaron en autodescubrimiento. Aprendí que no siempre es posible evitar las tormentas, pero sí es posible elegir cómo atravesarlas. Hoy, cuando escucho a los clientes compartiendo sus propios dolores y dudas, siento que tengo algo real para ofrecer. No solo flores, sino también comprensión y empatía. El sufrimiento no desapareció, pero perdió el peso de antes. De cierta forma, incluso agradezco el dolor, pues fue él quien me impulsó a buscar una nueva versión de mí misma, más fuerte, más sensible y mucho más libre. La libertad que conquisté es mi mayor trofeo. Camino por las calles del barrio con la cabeza en alto, sin prisa, disfrutando la tranquilidad de las pequeñas victorias cotidianas. Ya no espero que la felicidad venga de afuera. Se construye en el día a día, en el cuidado de mí misma, en las relaciones sinceras que cultivo, en las elecciones que hago con el corazón. Hoy puedo decir sin dudar, me levanté, no porque olvidé lo que viví, sino porque transformé el dolor en coraje y el miedo en ganas de volver a empezar. Si alguien me preguntara cómo es posible sobrevivir a una traición tan profunda, respondería, un paso a la vez, sin perder de vista quién eres realmente. Así fue como recuperé mi dignidad, mi alegría y la certeza de que, no importa lo que pase, siempre hay un camino de regreso hacia uno mismo.